A mí me toca un poco lo que es más práctico, ¿no? Teniendo un poco ya en mente todo lo que nos vienen contando los chicos desde un principio, hablando un poco de flujos, de métricas, de qué son digamos, las cuestiones básicas que tenemos que implementar dentro de nuestra estrategia. Tenemos la suerte de tener un caso de éxito para presentar. Vamos a hablar un poco de Whirlpool. Entiendo que la mayoría del público que está escuchando conoce de qué se trata la empresa, pero les hago como un mini resumen de lo que es Whirlpool Corporation, que es una empresa fabricante y comercializadora multinacional de electrodomésticos con más de 100 años en el mercado. El grupo está formado por marcas como Whirlpool, KitchenAid, Compracierta, Eslabón de Lujo y Ariston. Bueno, y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Brenda y Fabricio, e-commerce manager de Whirlpool, con quien trabajamos ya hace un tiempo. Brenda es una profesional con muchísima experiencia en todo lo que es multinacionales de servicios y retail en todo lo que es digital. Es profesora en 2 universidades, en la Universidad Blas Pascal y la Universidad Pontífica de Ecuador. Y también es miembro de DMA, así que también conoce un poco de este taller y de la dinámica. Bueno, y hoy lo que viene es a contarnos un poquito sobre justamente cómo se están implementando todas estas cosas que venimos charlando y escuchando, más desde el back, ¿no? Más desde la cocina, digamos, desde lo que está sucediendo. Así que, Bren, no te robo más espacio, te dejo que te presentes y que nos cuentes un poquito más sobre Whirlpool. Bueno, gracias Maru, gracias por la presentación. Ahí un poquito sí, nosotros fuimos dando como nuestros primeros pasos en automation, principalmente el año pasado. Hoy estamos bastante conformes con el camino recorrido, entendiendo que también nos queda mucho por delante, pero como para terminar de hacer un recap, nosotros trabajamos con las marcas Whirlpool, KitchenAid, Eslabón de Lujo y Ariston, y tenemos nuestro sitio propio Compracierta, tenemos casi 200 SKUs que manejamos, somos 15 personas en el equipo digital, entre lo que es postventa, producto digital, email marketing, automation, paid media y demás. Y principalmente un poco la invitación nos llega porque la realidad es que lo que pasó este último año o estos últimos meses es que el peso de la venta de los programas de automation creció un 500% versus el año pasado. El número parece súper grande, no importa el número, lo que quiere decir es que nos propusimos el año pasado comenzar un camino hacia realmente la personalización y utilizar las herramientas tecnológicas que están a disposición para encaminarnos en este mundo de automation, y que la realidad es que vemos resultados concretos, ¿no? Mucho más allá de mostrar un flujo y demás, lo que trajimos fue algunas buenas prácticas, o por lo menos cosas que a nosotros nos sirvió como para compartir con la comunidad y ojalá quizás a veces uno se termine inspirando de determinados casos y después le busca la forma en la que uno lo puede implementar a sus propios negocios. Así que ese es un poco el objetivo. Ni hablar, sí, un poco lo que buscamos con los casos de éxito es eso, es inspirar al público, más allá de que sabemos que Whirlpool es una empresa gigante, hay un montón de cosas que nos va a contar Brenda que se puede aplicar a cualquier tamaño de empresa, porque habla mucho de procesos también, ¿no? Entonces es importante mirar un poco hacia adentro sobre cómo estamos y a ver qué podemos tomar. Entonces, bueno, estuvimos hablando mucho con Bren y una de las cosas que yo le pregunté es ¿cuándo fue o cómo fue que reconocieron esa experiencia, esa importancia, ¿no? De reconocer la experiencia del usuario y de la necesidad de un contacto en cada etapa del Customer Journey? ¿Cómo fue que dijeron algo tenemos que hacer? Bueno, ahí en realidad, digamos, nosotros trajimos como ese dibujito, ¿no? De un Customer Journey como muy específico, que está en la siguiente slide, Maru, y nosotros lo que decíamos es, ¿qué notamos a partir de la pandemia? Y creo que esto le pasó prácticamente a toda empresa, grande, chica, mediana, no importa, que cada vez era más importante la interacción con los usuarios en cada parte del camino del consumidor. Y nosotros arrancamos quizás como compañía en un 2020 con mucho foco en lo que fue la transformación de lo que era la fuerza de venta en el punto físico, a transformarla a asesores virtuales, a darle asesoramiento a través de nuestros propios e-commerce y nuestros trade partners a través de los sitios web. Pero eso fue un poco lo que pasó en 2020, ¿no? Y para nosotros fue un caso de éxito, tuvo muy buenos resultados, pero un poco el año pasado, a medida que la pandemia empezaba a aflojar y que la vida más normal volvía a su curso, lo que empezamos a notar es que se volvía relevante entender cómo todo eso interactuaba de una forma conjunta, ¿no? Que no era solamente asistir al consumidor en el post-compra o solamente asistir al consumidor en, no sé si esta la era dentro o no en mi casa,
sino cómo hacemos que todo eso hable el mismo idioma, cómo hacemos que todo eso sea congruente, cómo hacemos que esa experiencia también sea congruente con el producto digital, con la usabilidad del sitio, con la comunicación que le hacemos llegar a través de email marketing. Entonces, te diría que fue quizás hacia mitad del año pasado, como ese momento de revelación en el que dijimos, bueno, hasta acá venimos muy bien, vienen dando resultados las acciones que tenemos en cuenta, pero sentíamos que necesitábamos dar como ese paso extra, ¿no? Ese paso en el que ya las manos y un Excel solo no servía, sino que de verdad necesitábamos algo más robusto que nos permitiera en aquel momento automatizar, y no solamente automatizar, sino personalizar las comunicaciones. Así que un poco ese fue el momento de inflexión en el que decidimos tomarlo como un proyecto en sí, y comenzar a dar esos pasos para entender cómo podíamos alinear y mejorar la experiencia de punta a punta. Bien, y a mí me pasa que cada vez que veo un Customer Journey pienso en que quizás algunas personas ven este tipo de gráficos y dicen, ok, ¿por dónde empezamos, no? Porque hay mucho para hacer, sobre todo con lo que es automation y segmentación. La verdad es que el mundo es enorme, el que hay que recorrer, entonces ahí me dispara un poco a lo que es la pregunta que viene, que es un poco cómo fueron esas etapas que transcurrieron, y seguramente muchas más que van a transcurrir y que se van a ir haciendo y deshaciendo para implementar esta estrategia de automation, ustedes particularmente. Bueno, acá nosotros cuando lo discutíamos y dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos traducir en algo como lo más sencillo posible, ¿no? Y diagramamos como estas 4 etapas que vienen a continuación a efectos de poder clusterizarlas y ayudar a la comprensión de las buenas prácticas en cada una. Se las voy a nombrar como para entrar en detalle un poquito en cada una, de algunos ejemplos concretos de cosas que a nosotros nos funcionaron, que después hay que ver cuán adaptables son o no a cada negocio y cómo uno puede tomar la parte de eso que le sirve, digamos. Nosotros tuvimos una primera etapa más de definición y de creación del Consumer Journey per se, y la realidad es que nosotros en este sentido usamos la herramienta Datatrix, que bueno, es una de las tantas herramientas que están en el mercado, pero quizás en lo que nosotros encontramos en esta ocasión fue una herramienta que hizo un buen fit con el equipo, ¿no? Las herramientas al final terminan dando información, terminan dando data, pero tiene que estar como ese match en que realmente sea para el momento en el que el equipo está pasando, para el momento en el que la compañía y los proyectos están. Y por ejemplo, una de las cosas que vimos que a nosotros nos hizo mucho sentido en aquel momento es que pudimos diseñar touch points de forma muy dinámica que nos permitieran probarlos en una A/B constante. ¿Sí? Nosotros decíamos, bueno, cada vez que uno quiere como desarrollar una prueba B, muchas veces necesitas las manos del diseñador, las manos de los devs para que después lo implementen, pasás por cierto proceso, ¿no? Impacto, esfuerzo, tenés que priorizar manos, esfuerzos y demás. Y quizás lo que nosotros terminamos encontrando, y fue de las cosas que por ahí lo hizo más ágil, y creo que fue en gran parte de los resultados que tuvimos, es buscar herramientas, que hay un montón en el mercado, digamos, que nos permitan hacer pruebas rápido, sacar información rápido y poder iterarlas. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de distintos touch points que fuimos armando y a lo largo del camino, por ejemplo, con estos touch points básicos logramos un conversion impact de 73%. Déjenme explicarles la métrica. Esto tiene que ver con que las personas impactadas por estos touch points tuvieron un 73% más de conversión que las no impactadas, ¿sí? Es la forma en la que nosotros encontramos y la herramienta nos provee para poder medir el éxito o no de cada uno. Pero más allá de eso, quizás lo más relevante es lo que les traigo acá abajo en esta slide, que tiene que ver con cómo uno traduce la data y la información en acciones concretas. Ahí uno de los touch points tenía que ver con los medios de financiación, que llegaba más en la etapa como final de la navegación de los usuarios, y a través de leer los KPIs, digamos, de los click-to-rate, del engagement, de las impresiones que tuvo ese pop-up en particular, notamos que había mucho interés de parte de los usuarios. Entonces, el accionable, digamos, porque ahí también está la recomendación, ¿no? Con la información sola no hacemos mucho, sino, claro, ¿cómo lo traducimos en el accionable? Claro. Y bueno, y ahí lo que hicimos fue, por ejemplo, desarrollar y mejorar nuestra landing de financiación. Digamos, ¿cuál es la hipótesis? A los usuarios les interesa los medios de pago y qué opciones tienen, lo probamos de una forma rápida con una prueba B a través de automation, y con ese insight terminamos desarrollando, ahí sí, poniendo a manos de los desarrolladores, en algo que ya teníamos validado que iba a agregar valor.
Claro, Así que es esa fue una de las anticiparse un principales. poco a ver cómo va a funcionar y tener esos insights en tiempo real, que un poco es lo que nos caracteriza yo me hablo como consumidora, digo, queremos todo ya y creo que desde nuestro lado, desde el lado empresa, tenemos que entender todo ya para poder estar en línea sobre lo que nuestros clientes están buscando. Así que está buenísimo eso, porque es tomar un partido y decisión a partir de un insight súper clave. Sí, porque si no terminas hablando de opiniones o sensaciones y después es muy difícil priorizar los esfuerzos. Así que esto creo que fue un ejemplo concreto de algo que medimos y tuvo un impacto real. Buenísimo. Bueno, y ahora se viene la segunda etapa, que habla un poco de lo que es personalización y conocer un poco más a nuestra audiencia. Ya arrancamos, digamos, en la etapa anterior a personalizar un poco, pero bueno, acá entiendo que se metieron más de lleno en todo lo que es la personalización de la información. Sí, acá tuvimos varias iniciativas y de hecho tenemos ongoing bastantes pruebas, pero quisimos compartir esta que tiene que ver con concretamente conocer más al usuario, ¿no? Es decir, ok, si te estás por ir del sitio, ¿por qué? ¿Qué es lo qué es lo que no te estamos brindando? ¿Qué es lo que podemos mejorar para que termines la compra o que tu experiencia de compra sea mejor? Y este es un pop-up, la realidad es que es bastante básico, digamos, insisto que hay muchas opciones en el mercado, pero como recomendación, y acá nosotros nos sirvieron mucho los insights que fuimos sacando, es que no todo lo que uno impacta al consumidor dentro del sitio tiene que estar direccionado realmente solamente a vender, sino que entender un poco qué sufre el consumidor o cuáles son los pain points o qué es lo que no está encontrando, también te da insights súper valiosos para después poder traducirlos en acciones concretas. Entonces, personalizar, insisto, no es solamente mostrarle un cupón de descuento a alguien que no haya comprado, sino que es mucho más que eso, como por ejemplo, en este caso, entender que volvemos a reforzar que la financiación es súper relevante, que es algo que quizás con el ejemplo anterior lo sabíamos, pero en este caso, por ejemplo, el segundo más relevante tiene que ver con necesitar asistencia para finalizar la compra. Y de ahí también terminamos haciendo un montón de hallazgos y con acciones en particular. Ustedes saben, tema medios de pago. Bueno, estamos hablando todos de la industria, ¿no? Antifraudes, gateway. Hay un gran desafío también en lo que es el e-commerce para terminar concretando la compra indefectiblemente de que hayas encontrado el producto. Y bueno, esto nos sirvió mucho para poder iterar y continuar mejorando el proyecto y dar soluciones lo más acorde a lo que los consumidores están buscando. Bien, esto para contextualizar para los que quizás no están tan en el tema de este tipo de acciones, es un pop-up que aparece una vez que se detecta que el usuario está por salir de la página después de determinado tiempo y no ejecutó una acción, entonces le preguntamos un poco para conocer, bueno, justamente todos este tipo de cuestiones, y ahí como dice Bren, para que sea un disparador después para ver qué podemos hacer con nuestros usuarios. Así que bueno, y ahí pasamos a un poco algo un poquito más avanzado, que es empezar a recomendar y a persuadir en el buen sentido a nuestros usuarios. Sí, acá, digamos, esto fue también de las primeras cosas que empezamos a hacer y con el tiempo las fuimos como mejorando. Acá, piensa por el tipo de producto quizás que nosotros vendemos, digamos, si se te rompió el lavarropas, probablemente por más que pongas la mega promo en heladera y seguramente yo estoy buscando el lavarropas. Entonces era como encontrar ese equilibrio, ¿no? Uno en una home, por ejemplo, suele llevar adelante la mejor promo, el mejor precio, el mejor producto, el lanzamiento, siempre con cierto contexto de creer que eso es lo que los usuarios buscan. Pero a través de herramientas de automation uno tiene la posibilidad de decir, ok, este es el producto que yo como empresa quiero llevar adelante, pero ¿cuál es el producto que cada uno de los usuarios me está pidiendo que yo lleve adelante? ¿No? Es como invertir el objetivo y actuar en consecuencia. Entonces, las herramientas lo que te permiten, y en este caso el ejemplo que se muestra, por ejemplo, en el de abajo, que es el más claro, es si ayer entraste al sitio y estuviste buscando heladeras, cuando ingreses hoy al sitio vas a ver heladeras en la home destacadas. ¿Por qué? Porque asumimos que ese es tu interés y que te estamos haciendo más fácil la selección y la posible cierre de la venta o eventualmente la comparación que quieras hacer, porque eventualmente quizás solamente querés ver los precios y después te querés ir a otro lado. Bueno, no importa, sea cual sea tu objetivo de ingresar al sitio, nuestra tarea es que eso sea lo más fácil posible. Así que en esta etapa ya más adelante, lo que terminamos notando es este conversion impact, ¿no? Que como hablábamos al principio, siempre trabajamos con pruebas A/B, eso significa que no todos los usuarios, incluso si están en el mismo clúster,
ven lo mismo, que las personas que fueron impactadas tuvieron un 50% más de conversión que las que no fueron impactadas por este tipo de módulos. Claro, y ahí también es importante también entender algo que decías recién, que, a ver, ustedes como Whirlpool encontraron que esto funcionaba, pero por supuesto que no va a funcionar lo mismo o de la misma manera en, no sé, en Compra Cierta o en cualquiera de las otras páginas, o incluso de cualquiera de la página de los oyentes que esté hoy online, porque la realidad es que todo depende un poco del público, de qué tipo de producto. La recompra no va a ser la misma cuando uno compra no sé, en este caso un lavarropa, que sí tenemos otro tipo de productos complementarios. Entonces ahí también es importante que, más allá de que las herramientas nos brinden un montón de, digamos, de poder, entender al público y entender bien la necesidad de nuestro público, ¿no? Y no armar por armar, que eso a veces uno cae, porque en la vorágine y en lo lindo de las herramientas también es importante la estrategia. Así que me parece fundamental aclararlo, como para que a veces no se tome literal, bueno, busco en todos podemos, basado en las últimas vistas, bueno, hay que ver, porque ese último visto ya compró la heladera, entonces tiene sentido volver a mostrársela. Total. Ahí es donde tenemos que empezar a analizar eso que le estamos mostrando, porque si ya compró la heladera no le voy a mostrar el último visto porque no le va a interesar. Entonces ahí, bueno, está bueno eso, ustedes hacen mucho trabajo en eso y me parece que es fundamental. Bueno, y en este cuarto punto que teníamos acá con el mapa, era hablar un poco más de lo que son audiencias más avanzadas. Bueno, esto quizás es lo que más esfuerzo nos está llevando este último tiempo junto con todo el equipo, es donde estamos poniendo digamos, la mayor atención y ojalá el mayor aprendizaje. Y acá tiene que ver con, te diría como hasta la microsegmentación, ¿no? Y realmente no mostrar contenido que para el usuario no es relevante. Creo que lo más, el ejemplo más claro es el que se ve a la derecha. Esta es una acción en nuestro sitio de KitchenAid, en donde si compras hoy, mañana te llega la batidora si estás en Capital Federal. Entonces, ¿cuál hubiese sido el error, digamos, o el error por default, o la acción quizás sin pensarlo con una herramienta de automation? Poner un banner en la home que diga esta misma información, que es visual o visible por todos los usuarios que entran. Entonces yo vivo en Córdoba, entro al sitio y quizás no esperaba como valor tener entrega express, pero lo veo, me llama la atención y después leo la letra chica y no me incluye. Entonces, ¿cómo no leo la letra? Usuario? O claro, no leo la letra chica, porque muchos no leen la letra, ni la grande ni la chica. Peor, entonces quizás terminas haciendo un ejemplo como inverso a lo que querías lograr. Un usuario que quizás no esperaba la entrega express, ahora ve que es una posibilidad, pero que está excluido. Entonces la experiencia es mala desde la propuesta de valor. Entonces, por ejemplo, a través de acciones de automation, cuando hablamos de mostrar, quizás lo que mostramos hace un ratito es como lo más básico. Bueno, si busco heladeras, te muestro heladeras, si busco lavarropas, te busco lavarropas, pero acá metemos más cosas de geolocalización. Si vos vivís en Capital Federal, te muestro el pop-up con este beneficio. Si vos te estás conectando desde Córdoba, por ejemplo, y no te voy a mostrar un beneficio que dice, básicamente no aplica a la zona en la que vos vivís. Bueno, esto es inviable hacerlo sin herramientas robustas que te permitan implementarlo. Así que creo que esto es súper importante y son de las buenas prácticas para empezar, ya una vez que uno tiene el resto del camino recorrido, empezar a meterse ese deep dive. Hilar fino, quien dice. Exacto, de cada audiencia en particular, total. Sí, ahí es donde nos vamos a encontrar con una complejidad enorme, porque hoy por hoy creo que cada usuario es único y eso lo hace sumamente complejo, pero lo bueno es que existen herramientas para llegar a cada usuario, y no solo llegar a cada usuario, sino en el momento que el usuario nos busca, ¿no? Eso es también entender que no digo que esté resuelto ni que todos lo podamos resolver de hoy a mañana, pero también entender que quizás hay momentos en los que no quiere ver eso, y empezar a identificarlo con todo lo que hablaban un poco, lo que hablaba Hernán también un poco sobre estudiar un poco el comportamiento de nuestros usuarios para entender cuándo tenemos que llegar y con qué información. Y teniendo en cuenta esta diferenciación de públicos que tenemos, digo, ¿cómo trabajan ustedes la diferenciación de clientes que tienen diferentes experiencias con la marca? Porque la realidad es que, tanto bueno como malo, todos pasamos con experiencias buenas o malas por alguna razón. Entonces, ¿cómo ustedes encontraron hoy la manera de trabajarla? Bueno, quizás si querés podemos hilar esta con el siguiente contenido en honor al tiempo, digamos, así no nos extendemos del módulo, pero digamos lo que para nosotros es importante es
cuando hablamos de experiencia del consumidor, entendemos que nosotros usamos NPS, por ejemplo, hay clientes que son promotores de la marca, pero también tenemos detractores, porque en toda industria puede llegar a haber algo que esté funcionando mal o que tengamos que corregir. Nosotros tenemos procesos súper robustos desde el área de CX con procesos específicos para poder responder ese tipo de casos y poder mejorar esa experiencia y resolver cualquier issue que los usuarios puedan tener. Pero, por ejemplo, nos habíamos dado cuenta de que en ese proceso, mientras se activaba todo un workflow de urgencia para resolver un caso de alguien que estaba teniendo un problema, un pain point con nosotros, seguía recibiendo mails transaccionales, o sea, mails promocionales, digamos. Entonces vos decías, che, no sé, no me llegó el repuesto y la compañía está con 5 personas tratando de resolver ese problema al cliente y el cliente todas las mañanas por ahí recibía un mail que decía, claro, llévate tu lavarropas en tantas cuotas. Entonces dijimos, si quiero cuidar al usuario, tengo que hacer las dos cosas. Tengo que resolverle el problema, pero en el proceso tengo que ser respetuoso del momento en el que está pasando con la marca. Entonces, a través de los programas de automatización es que uno trabaja en poder segmentar a las audiencias para darle el contenido que en ese momento necesita, que es cuando me resolves el problema y no que quiero comprar una heladera. Esto probablemente son de las cosas más complejas de segmentar por la diferente cantidad de integraciones que se necesitan, pero creo yo y creemos nosotros que es una buena práctica si realmente queremos poner al consumidor en el centro y hacer los esfuerzos necesarios para la mayor cantidad de veces posible brindarle el contenido que le hace sentido. Y si querés hilándolo con eso, que esto quizás puede ser un error común, tiene que ver con esto otro, ¿no? De qué tipo de errores por ahí cometimos en el camino. Sí. Sí, porque digo, seguro, o sea, muchos éxitos venimos hablando, pero creo que toda empresa atrás tiene, no lo llamemos errores, pero sino un paso en falso y que de alguna manera les disparó algún otro paso, digamos, en positivo. Entonces, ahí la pregunta que yo te hacía era, ¿cuáles fueron esos fracasos, errores y todo que ustedes por ahí los hicieron avanzar en otro sentido? Bueno, y acá trajimos este caso que, bueno, quien se encarga de automation en nuestro equipo, Flor, que de hecho fue gran participante en juntar la información, cuando empezamos a pensar en las microsegmentaciones, digamos, dijimos, empecemos a armar todo un flow para, si vos estás mirando microondas, que te llegue información de microondas, si miraste heladeras, que te llegue información de heladeras, si miraste lavarropas, información de lavarropas. Todo esto fue un gran trabajo de armar las audiencias y demás, y el día que lo aprendimos, de repente, claro, nosotros que somos heavy users del sitio y que estábamos viendo varios productos a la vez, habíamos recibido en el transcurso de un minuto un mail por cada categoría. Esto fue un micro minuto en el que nos dimos cuenta, pero dijimos, ok, nosotros somos heavy users del sitio, pero si alguien se está mudando, quizás también busca más de una categoría. Sí. Entonces, fue un rápido aprendizaje que nos dimos cuenta, ok, chicos, no es el camino, o tendríamos que elegir uno, y cómo priorizamos sin data. ¿Cómo haces si más importante la heladera o el lavarropas en tu mudanza? Digamos, o no sé, el lavarropas o el lavavajilla. Y bueno, va a depender de cada uno. Vamos muy, demasiado ya en hilar fino, ahí ya hay que ser un poco magos también. Por eso, pero bueno, el aprendizaje fue una corrección rápida y migrarlo a un concepto similar de últimos vistos. Entonces, hacer un popurrí de lo último que viste. Y si lo último que viste fueron 4 heladeras, bueno, te impacto con 4 heladeras. Pero bueno, esto quizás fue como un aprendizaje que nos dimos cuenta y que en el corto plazo pudimos corregir. Bien. Sí, a ver, cuando charlaba un poco con Brent, por suerte costó encontrar, pero la realidad es que siempre suceden estas cosas. Por suerte, al tener un equipo también que trabaja, digamos, muy focalizado, creo que Paulina hablaba un poco también de la importancia de lo que es el equipo, más allá de las herramientas que usemos, del equipo que se forme para todo este trabajo y estos procesos. Entonces, esta acción rápida hizo que realmente eso no fuera un problema, pero sí que fuera un descubrimiento que incluso para futuras acciones ya lo tenemos como, digamos, en el backup, como para decir, ok, no podemos volver a pasar por esto. Entonces, está bueno que sucedan esas cosas, está bueno entre comillas, pero bueno, es inevitable también que sucedan. Y bueno, y ahí como para resumir un poco y llevarnos un poco algunas ideas generales, acá estuvimos viendo un poco con Bren para sintetizar un poco, y les hacemos así como unos takeaways, unas recomendaciones básicas, ¿no? Como
que en este proceso nos dimos cuenta que eran importantes. Punto número 1, y creo que eso ya está de más decirlo porque lo vemos desde las 11 de la mañana que arrancamos, colocar al cliente en el centro de la estrategia. Es muy importante, no solo en lo positivo, sino entender qué está pasando con el cliente en la parte negativa. Es importante que coloquemos al cliente en nuestro centro de la estrategia, y eso nos va a hacer y nos va a disparar un montón de ideas como para ir avanzando en este proceso. Punto número 2, también lo mencionamos un poco, las herramientas hacen magia, pero los equipos son los que manejan la varita. Entonces, por más de que tengamos herramientas súper potentes, las herramientas las tenemos que trabajar, les tenemos que poner la cabeza, tenemos que entender qué es lo que nos está diciendo la herramienta para nosotros tomar la decisión de cómo vamos a darle esa indicación a la herramienta. Muchas veces caemos o escucho muchos casos en los que quizás, bueno, tengo la herramienta y ahora ya está. No, o sea, tenemos la herramienta y eso es el 50% del camino recorrido. De acá en adelante tenemos mucho trabajo para hacer, mucha información para analizar y para tomar decisiones, ¿sí? Que lo que hacen las herramientas es facilitarnos después la ejecución de nuestras estrategias. Y número 3, tomar los problemas por las astas. Esto es un poco lo que contaba Bren recién sobre los detractores, ¿no? No hacer oídos sordos a los problemas, entender qué es lo que está pasando, ir un poco más allá, esto de entender tenemos un usuario que tiene un problema con la marca, bueno, ¿qué otras cosas, además de resolver el problema, puedo hacer para evitar esos dolores y aumentar esa mala experiencia, ¿no? Entonces es importante que los problemas los podamos resolver y les demos la misma atención, que al demás de las acciones. Así que bueno, eso fue un poco nuestra presentación de hoy. Esperamos que haya sido, útil, que haya aportado contenido, que haya sido disparadora en realidad de ideas, ¿no? Como decimos siempre, el caso de éxito, deberían ser disparadores de ideas para ver cómo estamos trabajando en nuestro negocio. Ahí, Bren, te dejo el espacio para que te despidas. No, muchísimas gracias a toda la comisión por la invitación y bueno, nada, quedamos a disposición